cuántos hay. 9, 8 nomás. ¿Qué está leyendo, profe? ¿Ah? ¿Qué está leyendo? Oración de los fieles. Ah, ¿verdad? Oración de los fieles. Correcto. Aquí hay puros fieles. Sí, no me cabe la menor duda. Muy bien. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Jorge? Acá nomás, en mi piecita. Me parece bien, yo también estoy en la mía, dijo. En mi cuchitril, dijo. Ya, 2 minutos más y comenzamos, dijo. Ay, 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 dijo. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, Jarita? Hola, hola. Hola. Ya. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Respondí tu correo, dijo. ¿Sí? Sí, lo viste, ¿no? No. No. Chuta, ya este lado, dijo. Dame chupa. Ya, ¿dónde? Pero aquí tengo 8, dijo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Este lado. Con harto viento. Sí, mucho viento. Yo no salí, pero aquí en la ventana veo como se sacuden los arbolitos, dijo. A tu cama, hijo. A tu cama. Ya, partiste. Ya, perdón, muy mi cama. Ya, sí. A su orden. A su orden, ya, partió. Mi perro es que viene a joderme aquí, viene que le haga cariño, cuestión, entonces me interrumpe. ¿Mm? Y cuando no le hago ya va a empezar, cuando no lo pesco me empieza a ladrar, entonces mejor lo echo al tiro ya. Ya, entonces, dice oración de los fieles. Vamos a hacer un poquito de oración. Hay que sacarse la chupalla, ¿sí? Ya. Entonces, hagámoslo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La primera carta de Pedro nos dice, hermanos, en sus relaciones mutuas, que todos sean humildes, considerándose servidores de los demás, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los levante a su tiempo. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Entonces, pidamos al Señor que nos dé sabiduría, fuerza, voluntad para mantener las relaciones mutuas, sirviendo a nuestros hermanos, principalmente a aquellos más necesitados. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ya, entonces ahora ponemos la chupalla, dijo, porque está muy helado. ¿Ven? Ya, Javiera Pérez. Entonces, a ver, vamos viendo esta cosa de ensayo que dieron ustedes. Entonces, que fue la parte de ondas. Ya terminamos eso, ahora vamos a empezar con revisando
vamos a empezar ahí, con el otro tema que tiene que ver con las ondas sísmicas, la Tierra, el universo, todo eso. Es más palabrería esta cosa. Cálculo tiene re poco. Pero bueno, ese es el programa. ¿Ya? Entonces vamos a presentar, dice, como lo hemos hecho. Y aquí estamos. Ensayo, sección física. Entonces, esto partía en la 19. Ya. A ver. ¿Qué dudas tenía por ahí? ¿Quién era? Hans parece que era. Sí, yo. ¿Cuál? ¿Qué pregunta? La 31. La 31. Vamos bien. La 31. Dice, un rayo de luz atraviesa un vidrio. Respecto a su velocidad, al salir del vidrio se puede afirmar que. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con la velocidad? Atraviesa un vidrio. ¿Ya? Es decir, seguramente va del aire al vidrio, del vidrio al aire. Entonces, el vidrio es de mayor refringencia que el aire. Entonces, veamos. ¿Qué podemos afirmar? Dice, con respecto entonces a su velocidad, la velocidad es mayor que antes de incidir en el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestras casas? Tenemos que el rayo de luz viene del aire, atraviesa el vidrio y sale al aire. Entonces, la velocidad después de salir del vidrio es mayor que antes de entrar. No, porque si pasa el cambio de velocidad cuando pasó del aire al vidrio disminuyó, pero después cuando pasó del vidrio al aire aumentó y tiene que ser la misma velocidad que tenía antes. Después la letra B dice igual antes de incidir en el vidrio. Eso es correcto porque antes de incidir pasó del aire al vidrio y después del vidrio al aire y esas velocidades tienen que ser iguales. Por lo tanto, las otras no son. Menor o igual no se puede determinar. ¿Ya? Eso es. ¿Se le aclaró, señor? Sí. Ahí quedamos claro. Profe, Sí. es que, o sea, yo lo hice como un poco más rebuscado, es que yo le puse que no se podía determinar, porque es que el problema no me dice si antes de entrar al vidrio y después salir del vidrio del mismo medio. O sea, no sé, pudo haber sido agua, después el vidrio y después aire, por ejemplo. Pero para saber eso tendría que habértelo dicho. ¿Por qué? Porque claramente, ¿no es cierto? ¿Cómo es la refringencia entre el vidrio y el agua, por ejemplo? No la conozco. O el que tendríamos que haberme dicho antes, ¿qué es lo que había antes de que entrara al vidrio? ¿Ya? Tendrían que haberme lo señalado para yo saber eso. ¿Ya? Entonces, tú tienes razón si lo ves así, si hilas más fino, pero la situación es que las preguntas están hechas para el común de la gente y si te hablan de vidrio, tú lo relacionas con el vidrio de una ventana, con cosas de este tipo. Por eso esa es la respuesta correcta. Ya, perfecto, gracias. Profe, pero entonces. A veces el saber mucho sobre un tema te perjudica porque uno le busca las cuatro patas al gato. ¿No es cierto? Busca más allá de lo que pide para el común de la gente. ¿Ya? Y acuérdate que esto es para todos los colegios, moros, cristianos, ¿ya? Y protestantes. Entonces, y usted, yo diría que seguramente bueno, usted no ha participado en ensayos
esos presenciales donde se ven todos los alumnos, pero si alguien participó el año pasado o le preguntan a uno de sus compañeros, se van a dar cuenta que ustedes saben harto más que los otros colegios. Así que no me cabe duda que puedan tener problemas de ese tipo. Ya. Profe, pero Profe, ¿la Sí. 28 podría ser? ¿Cuál? ¿La 28? Sí. Entonces dice, en una guitarra, si la tensión de la cuerda aumenta al doble y la masa se reduce a la mitad, para que mantenga la rapidez de propagación de una onda, para que se mantenga la rapidez de propagación de una onda, la longitud de la cuerda debe ser. ¿Qué pasa aquí? ¿Cierto? La rapidez de propagación de la onda en la cuerda, porque eso es lo que me piden, ¿ya? Y esa está afectada por la masa, ¿no? Por la unidad de masa y por la tensión. Por la unidad de masa, ¿qué pasa? Entre más masa, viaja más rápido o más lento. Piensen en una guitarra, entre la primera cuerda y la sexta cuerda, ¿cierto? La primera cuerda tiene diferencia de masa con la última cuerda, ¿cierto? La última cuerda es la más gruesa, ¿ya? Tiene más unidad de masa por unidad de longitud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? viaja más lento cuando es mayor masa. Viaja más lento cuando es más rápido, ¿cierto? ¿Ya? Viaja más lento. Es decir, es inversamente proporcional, ¿cierto? Porque a más masa por unidad de longitud, menos velocidad. Es decir, son inversamente. ¿Ya? Y Profe, sí, pero, o sea que eso no sería como aumentar la densidad, entre comillas. no, Aumentar la no, densidad porque de puede la aumentar cuerda. la masa, pero la densidad puede permanecer siendo la misma. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con la densidad. Profe, Profe, ¿Sí? Dale, Camila. entonces la cuerda más delgada es más rápida que la más gruesa de la guitarra. Sí, se mueve más rápida la onda profe, cuando tiene menos masa. pero Sí. ese ejercicio no se puede hacer con la fórmula. O sea, que yo lo hice así y me dio. ¿Con cuál fórmula? Esa que va a ser, si no me equivoco, como la velocidad va a ser igual a la raíz de la tensión partido U, que U es... Sí, con esa fórmula hay que calcularla. Sí, O sea, es que sí, yo... con esa fórmula. Ah, ya. Sí, con esa fórmula hay que calcularla. ¿Ya? Y la tensión, ¿qué pasa? Entre mayor sea la tensión, mayor es la rapidez. Entonces, para que se mantenga la rapidez de propagación de una onda, ya, si la tensión de la cuerda aumenta al doble, ¿ya? La rapidez de propagación va a aumentar también. Y si la masa se reduce a la mitad, se reduce a la mitad el doble. A ver, si se reduce, saquemos la cuestión. Si aumenta al doble la tensión, la velocidad aumenta, aumenta al doble. ¿Ya? Y, y ¿Cuál es la fórmula, Jarita? puta, me preguntáis cuestiones que yo no me las aprendo de memoria, que siempre tengo que andar deduciéndolas. No sé, ¿Cuál la es, fórmula, la velocidad va a ser igual a la raíz partido la tensión Raíz, partido U. Que U, si no me equivoco, la es masa por unidad de longitud. eso. La masa por unidad de longitud. Y eso es. ¿Ya? Entonces, aumenta. Entonces, y la masa se reduce a la mitad, pero la masa con la velocidad son inversamente proporcionales. Si disminuye la masa, aumenta la velocidad. Entonces, eso quedaría
aumenta 2 por 2, 4. Sí, 2 por 2, 4. Pero como dice que, ¿para qué tiene que acontecer para que la rapidez de propagación de una onda, a ver, para que mantenga la rapidez de propagación de una onda, la longitud de la cuerda, entonces, ¿ya? ¿Qué tiene que acontecer? Disminuir a la cuarta parte. ¿Ya? Bueno, esta en todo caso no es para el común, ¿ah? Ahora estoy mirando yo, esa no es para el común porque eso no entra en lo que es de todo. Eso es para la parte específica en realidad. ¿Mm? Ya, porque ahí con la fórmula uno la aplica, pero yo como se me olvidan, tengo que hacer análisis nomás de la situación. ¿Ya? 28E tendría que ser. Sí, 28E, sí. ¿Ya? Esa es la razón. Y tú, Carmina, parece que también me habías dicho que habías sí. tenido... De hecho, por deducción también las tenía las dos correctas, pero quiero saber cómo se Ya. hacen, la 26 y la 27, por A favor. ver, un tren se mueve con una velocidad de 40 metros, suena un silbato, el cual tiene una frecuencia de 500 Hz. Determine la frecuencia aproximada percibida por un observador estacionario a medida que el tren se aproxima. Bueno, fíjate que es 500 Hz la frecuencia de la fuente, ¿ya? Y cuando se acerca, cuando la fuente se acerca al observador, la percibimos con una frecuencia mayor, ¿ya? Frecuencia mayor. Entonces, ¿ya? Es igual, se puede hacer con la fórmula, ¿cierto? Y también con la fórmula de Efecto efecto Doppler. Doppler, Sí. ¿ya? Entonces, en ese caso, sería la frecuencia, la velocidad de la onda, que serían, ¿no es cierto? De la onda 340 más los 40 que tiene la fuente, ¿cierto? Serían 380, ¿ya? Dividido por 340. 340, que es la velocidad del sonido. Y por la frecuencia, que son 500, entonces eso da 558 y tanto, es decir, 570. ¿Ya? Lo que más se aproxima. Entonces, aquí hay que aplicar la fórmula del efecto Doppler, que la frecuencia que uno percibe es igual a la frecuencia que emite la fuente multiplicado por, cuando se aproxima, en la frecuencia de la fuente, va la velocidad de la fuente más la velocidad del sonido dividido por la velocidad del sonido. ¿Ya? Y si hacen eso, les va a dar 570. Yo tomé 540 la velocidad, 340 la velocidad del sonido, pero es un poquito menos. Y aquí nos dicen la frecuencia aproximada, por eso da 558 aproximado a 570, es la más cerca que está. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Mm? Profe, ¿Sí? ¿cuál es la fórmula? Acabo La de... fórmula, o sea, ¿quién calcula? Ah, La velocidad es igual, o sea, como los no, elementos de la la fórmula, frecuencia, aquí en esta, en la o para 26, anotarlo. la 26, ¿a esa te refieres? La fórmula 26 Sí, es la frecuencia aparente, que es la que uno va a escuchar. Es igual a la frecuencia que emite la fuente, que son 500 Hz, multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Es decir, en este caso sería 340 más 40. ¿Ya? Es decir, 380 dividido por la velocidad del sonido. ¿Ya? La velocidad del sonido. Que es ah, 340. Y si tú sacas eso, da 550, 60 por ahí. ¿Ya?
Bien, bien. ¿Y a la 27 era la otra? Ya. Para la pregunta anterior, ¿cuál será la frecuencia aproximada recibida por el observador cuando el tren se aleja con la misma velocidad? O sea, uno lo puede sacar al tiro ahí porque se aleja y tiene que ser menor. Tiene que ser menor, Ah, correcto. sí. Y la única menor de 500 es 400. Sí. ¿Mm? Ya, correcto. ¿Mm? Pero en ese caso sería la misma fórmula, pero en vez de sumarse las velocidades hay que restarlas nomás. Puedes decir 340 menos 40 y dividido por 340 y por 500, eso da, ya me tupí, 300 dividido por 340 multiplicado por 500. Eso da 441. Como es aproximado, entonces es 450. Ya, Profe, ¿sí? o sea, una pregunta sobre el efecto Doppler. ¿El efecto Doppler se da tanto en ondas mecánicas como electromagnéticas o solamente Correcto. mecánicas? Se da en las ondas sí, mecánica y electromagnética. Sí. Ah, ya. Cualquier ¿Y tipo cómo uno lo puede apreciar? ¿Mm? ¿Cómo uno lo puede apreciar, no sé, la luz? O con una onda La luz hay que electromagnética. mirarla con un espectro nomás, con un espectroscopio. Porque la luz, cuando se está alejando, el espectro en un extremo, si uno mira un espectro, un espectro de la luz que emite una fuente luminosa, va a ver de que aparecen los colores del arco iris, ¿cierto? Y en las orillas aparece más negrito, ya porque son radiaciones que no las captamos nosotros, pero si la miramos en un espectroscopio, cuando se está alejando la fuente, en uno de los extremos aumenta la zona de rojo, ¿ya? Y cuando se está acercando, aumenta el extremo del color azul. ¿Me entendiste, dijo? Sí, sí, claro. Si no, para hacer un monito, no, No, yo sé, ya entendí, ya ya, entendí. ya. ¿Alguna otra de por ahí? Ya, entonces. eh, entonces. Ya, si no hay más, correcto. Profe, ¿Sí? o sea, yo tengo dudas con la dimensión. Con la dimensión. Sí. Entonces, Sí, yo también. con la dimensión, ya. Entonces, creo que están aquí mismo. No están aquí mismo. Entonces, cerremos esto, no guardar. Y la dimensión esta creo que son. No, esta cuestión no es. Entonces, ensayo de. Ya, a ver, deja buscar ensayo mención de física. Aquí está. Sección biología. A ver. Esta. ¿No? La 71, por favor. 71 y ya. Es. Entonces, a ver, dice un pequeño objeto viaja, con rapidez E por el camino horizontal sin roce. Entra en un loop para luego salir con rapidez S por acá, debido al roce que representa el loop. Cuando el objeto estaba en la parte superior, en el punto T, su energía potencial gravitatoria era mgh. De acuerdo con estos datos, ¿cuánto mide el trabajo por la fuerza roce desde que entra hasta que sale del loop? Entonces, la energía cinética, ¿ya?
la energía cinética que tenía al principio, ¿ya? Y la energía cinética, al final, la diferencia, ¿ya? La diferencia de energía es la que permitió al cuerpo llegar hasta la parte superior y adquirir la energía necesaria, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Cuál es la energía que adquirió, ¿ya? Adquirió para llegar a ese punto? Fue MGH, ¿ya? Entonces, el trabajo contra el roce, ¿ya? Porque la energía, si no hubiese roce, aquí entra con E y sale con velocidad E. Pero aquí como salió con S, que tiene que ser una rapidez menor, entonces se consumió por el roce, y al vencer el roce tuvo que hacer porque el trabajo en vencer la gravedad se restituye, pero lo que no se restituye es ¿cómo se llama? La que contra el roce, porque se transforma en otro tipo de energía. ¿Ya? Esa es la A. Ujú. Pero es que no podría ser la B, que según yo, el trabajo sería el cambio de energía cinética. O sea, independiente de que haya roce o no, igual va a llegar a la misma altura. No, si no es independiente que se haya, va a llegar a la misma altura, porque si salió acá con energía, porque si el roce es muy alto no alcanza a llegar arriba, pues, no necesariamente a la vuelta. ¿Mm? No sé, a lo mejor si lo analizo más profundamente, esa es la 71. Y con el último, el 73. El 73, Sí. ya. A ver, 73, ya. El Un 72, ¿podría ver después el 72, por favor? Después de esto, sí, después. Ya. Dice, un paralelepípedo homogéneo se encuentra flotando con un tercio de su largo sumergido en el agua, tal como muestra la figura. Considerando que la densidad del agua es 1000 gramos y el volumen del paralelepípedo es 6000. ¿Cuánto pesa el agua desalojada por el paralelepípedo? Sería... ¿el volumen cuánto era? 6000, son 2000, espérate. Entonces el volumen, porque el peso del agua desalojada equivale al empuje del fluido. Entonces el peso del fluido, ya tenemos el empuje es igual a la densidad por G y por volumen sumergido. ¿Ya? La densidad del agua son 1000. ¿Ya? Son 1000. El volumen serían, G son 10. Serían 10.000 por el 10.000 por el volumen sumergido, que son 2000 Creo que no sé. 2000 centímetros cúbicos. Entonces serían 2000, 0.002 metros cúbicos. 0.02. 0.002. Sí. 2 por 10.000 entonces. Y eso me da 20. Pues. Sí, usted Sí, puso la sí. 60. Si usted usa 60. ¿Y por qué puse 60? A ver, 73. Que quizá no dividió que era un tercio del volumen y no todo el volumen. Si con todo el Ah, volumen de la figura sería sí. 60. sí, no, ese sí, la letra B, es 20. Ya. ¿Y por qué? Con lo que tengo que haber pasado eso. Pues. O quizás Versión pasó mal, papelón. profe. Ah, O quizás la pasó mal. sí, la pasé a mal, esa es la, ¿cuánto? La 73. 3. ¿Mm? Ah, sí, esta es B.
Capaz que me haya equivocado porque la traspasé, la desarrollé y las pasé a mano así de... Y ahí puedo haberme equivocado, ¿Podría revisar la 72, Jarita, por favor? por supuesto. No, la verdad no tengo duda con la respuesta. Tengo duda más que nada cómo se hace. La 72, pero aquí es una proporción, ¿cierto? F1 es a A1 como F2 es a A2. Entonces, hay que hacer la proporción nomás, ¿cierto? Tengo, a ver, se usa una prensa hidráulica para levantar un auto de 800 kilogramos, serían 8.000 newtons, ¿cierto? Esa es la fuerza. Y para poder levantarlo se ejerció una fuerza de 500 newtons, es decir, la otra fuerza fue de 500 newtons, ¿ya? Para poder levantarlo se ejerció una fuerza de 500 newtons en el pistón de entrada. Entonces, ¿ya? En el pistón de entrada va a tener un área a su 1. Y en el de salida, que es donde tuvo que levantar, es a sub 2. ¿Qué se puede inferir de acuerdo al radio? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que A2 sería 800 partido por 500 A1, ¿ya? A1. Entonces, y el área me preguntan por los radios. El área es pi por el radio al cuadrado. Y eso serían 8 quintos pi R1 al cuadrado. Simplificamos, ¿ya? Entonces, el cuadrado del radio 2 es 8 quintos del cuadrado del radio 1. Entonces, ¿ya? Entonces, si saco la raíz, ¿ya? ¿Y por qué dije que era son 800 dividido por 500, ¿cuánto da? 16, No, 8.000 dividido por 500. 16. Sí, 16. Entonces que yo coloqué 8.000 aquí, son 800, coloqué 8.000, serían 80 dividido por 15, serían 16. Entonces Sí. R2 al cuadrado es 16, R1 al cuadrado. Entonces R2 es 4 veces R1. Entonces R2 es 4 veces R1, es lo mismo que, ¿ya? Que Jarita, la cuarta parte, ¿no? entonces había uno que guiarse por la área nomás, entonces. Por las áreas, ¿no? Sí. Ya. Es que yo puse 16, pero fue porque no cachaba a qué se refería la pregunta. Ya. Gracias. Entonces, Jarita, ¿le puse una última pregunta rápida? sí, por En supuesto. en la 71, Sí. que según yo, o sea, nunca estuvo la alternativa que yo pensé, pero según yo se podría sacar con la resta de energía cinética en S menos la energía cinética en E, ¿o no? Sí está. Esa O sea, sí, no, A ver, esa pregunta. Chuta. yo tengo que la energía cinética, ¿no es cierto? La energía cinética inicial, bueno, que es, ¿no es cierto? Que sería la energía cinética inicial, va a ser igual a la energía cinética final, más el trabajo que realizó. No considero ¿cómo se llama? La energía potencial, porque la energía potencial es restituida, ¿cierto? Adquirió energía potencial, pero después perdió la energía potencial, ¿cierto? Cuando el cuerpo sube aquí, ya esa energía que tenía aquí, esa energía cinética,
se transforma en energía potencial, más el trabajo, pero después la energía potencial se restituye en energía cinética. Y lo que pasa aquí es el trabajo nomás lo que no se restituye. Por lo Pero, tanto, Jarita, ¿Mm? es que lo que pasa es que en el enunciado dice que es sin roce cuando está en cinético y cuando pasa al loop, sí hay roce, entonces, según yo, Aquí por eso, pues si aquí como va a perder energía, la resta sería el... es que yo considero si aquí no hay roce si no hay roce, entonces esa energía se mantiene aquí. Po. ¿Ya? Dice porque el roce está en el loop nomás. Eso es lo que entendí. ¿No? A Sí, ver, eso es, pues, pero por eso va a ser, porque si no hubiera roce no perdería energía en ningún lado, pues, entonces no habría sí, pero aquí diferencia de trabajo. entonces ¿Mm? Ya el trabajo sería cero aquí. Po. El trabajo total sería cero si no hubiese roce. Claro, ¿Ya? Entonces, la energía de aquí, ¿en qué se ocupa? ¿Ya? La energía de aquí, que entró aquí, equivale al trabajo más la energía que salió acá. Entonces el trabajo corresponde a la diferencia de energía. ¿Mm? Y la diferencia de energía, ¿cierto? Sería, porque el trabajo sería la energía cinética inicial, un medio de la masa por E al cuadrado, menos un medio de la masa por, por S al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo con eso, no? Jarita, Sí, a mí me quedó una duda en el de común. ya de ahí lo vemos. Profe, o sea, Sí. es que en el 71 es que yo hice el razonamiento, ya digamos que el loop tiene un coeficiente de roce, no sé, por ejemplo, 0,1 y con eso le alcanza a dar la vuelta. Y no sé, y después pro con un coeficiente de roce 0,2, igual puede hacer la vuelta, pero igual el trabajo va a ser distinto. O sea, da lo mismo del MGH, o sea, yo por eso la descarto al tiro. Porque la fuerza de roce no es conservativa, o sea, va a ser la misma. Es disipativa la fuerza de roce. Ya por eso déjame revisarla con mayor detalle, porque si no perder mucho tiempo ahí. Pues. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Quién era el que quería otra? Ah, una del ¿cómo se llama? Sí, la 36. Ensayo, mención física. No, yo quiero la otra, la del ensayo, mención física. Ensayo. Sección física, ya, a ver, esta tiene que ser. Ya, ¿cuál es la 30 ahí? ¿Cuál era la 30? 36. 36, la última. Sí. Ah, ya, aquí estamos. Un rayo de luz monocromática se propaga a través del medio 1 y se dirige hacia el medio 2, refractándose tal como entra la figura. ¿Mm? Entonces, el ángulo de incidencia inicial incidente es menor de magnitud que el ángulo de incidencia de refracción, a su R. Entonces, si el ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia aumenta, si el ángulo de, si el ángulo de incidencia aumenta, entonces el rayo en el medio 2 se alejará de la normal. ¿Ya? Si aumenta, también va a aumentar, ¿cierto? Porque aquí, si es mayor que ese, significa que este medio es más denso que este.
porque cuando hay refracción de un medio menos denso a uno más denso, se aleja de la normal, ¿ya? Y al revés se acerca. Entonces aquí, como está pasando de más a menos, se va a alejar de la normal, ¿ya? Entonces, el rayo en el medio 2 se alejará más de la normal. Si yo aumento esto, se aumenta esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si va a llegar, cuando voy aumentando este ángulo de incidencia, va aumentando este y llega un momento en que coincide con la superficie de separación y a partir de ahí hay reflexión total. Entonces, si disminuye el rayo en el medio 2, ¿ya? Si disminuye el rayo en el medio 2, se acercará a la normal. Sí, si va disminuyendo este, significa que este también va a disminuir y se va a acercar a la normal. Aumenta el ángulo de refracción. Si aumenta el ángulo de refracción, disminuirá. No, pues ahí sí que no. Tendría que ser la 1 y la 2. La 36D. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Profe, vamos a repasar ondas sísmicas y placas tectónicas. sí, el tiempo que viene, el tema que viene. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, vamos viendo esta cuestión de este otro. ¿Ya? Bueno, y cualquier cosa, cualquier duda, me la envían por correo y de ahí, si es necesario, nos conectamos ahí por el video para solucionarlo, porque si no, nos colocamos de acuerdo. ¿Listo? Ya, listo nomás, si no me contestaron. Carita, ¿Sí? sí me envió, es que no me llegó su correo. Si tiene que estar en Classroom, Ah, perdón. Ok, gracias. ¿ya? Sí, Entonces, ya. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, lo que quería mostrarles es lo siguiente, que le subí esto. No, eso está aquí. Subí estos archivos. El temario de ciencia, que creo que ya lo tenía así, pero salió. ¿Cierto? Ahí está el temario del proceso de admisión 2020, el que había, pero ya creo que lo tenía. ¿Ya? Y donde dice que la parte de física, dice por aquí está. Materia, no, de ajuste son el 19. ¿Ya? Física. Onda, energía mecánica, energía y energía, electricidad, macrocosmos y microcosmos. Y que en concepto, por aquí sale todo como los objetivos fundamentales y toda la payasada. Bueno, ahí está el documento. Pero también está el modelo de la ciencia física. ¿Cierto? Ya, En común, ¿usted sabe si entra eso de energía, o sea, como lo de eso que están viendo sobre energía cinética? sí, entra. Eso es lo de segundo. ¿Ya? Entonces, aquí está el archivo que es un modelo, ¿ya? Y ahí tenemos la parte de común, ¿ya? Que eso es onda, eso es sonido, ¿no? Ondas, ¿no? Óptica, formación de imágenes, ¿ya? Formación de imágenes, ¿no? Cinemática, Oiga, profe, ¿sí? ahí alcancé a ver una pregunta que me acordó una pregunta que usted puso en una guía que subía hace caleta y se me olvidó preguntársela. ¿Ya? De la bailarina que gira un espejo. El sentido de giro es como
el mismo No, es espejo, al ¿no? otro lado. Puede ser ese espejo justo. Al otro lado, porque Ah, ya. si es un espejo plano, el espejo plano produce inversión lateral. ¿Mm? Es decir, lo de la derecha queda a la izquierda y lo de izquierda queda a la derecha. ¿Mm? Eso ocurre en un espejo Ah, plano. ya. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? Pero ese es del año anterior, ¿no? ¿Ah? ¿Es del año anterior? Sí, es del año anterior. Es que hoy día salieron modelos de este año. Esta, pu. Esta es la GDI, pu. No, porque esa es del año No, pasado. profe. Esa es la del año pasado. Hoy día salió la del 2021. Salieron, vaya, Sí, yo, sal- sí. Entonces, salieron como a las 12 por ahí, creo. si yo de ahí la resolución del modelo de física Sí, pues 2020. a ver. Esta es resolución del. Esa es la clave, no. Esa es la clave. No En está el la modelo. clave, sí. Tabla de transformación, modelo de ciencia, sí. Sí, pues, este proceso de admisión 2021. Y aquí están las claves y ahí mismo están las. Entonces no las bajé, me equivoqué de año entonces. Según yo había pinchado el 21. Pinché el 20 entonces. ¿Ya? Pero ahí están, en el mismo sitio están ahí. De ahí las bajé como a las 2. Pues. Sí, las dos por ahí. Ahí me metí. ¿Ya? Pero échenle una miradita. ¿No? Bien. Ya. Entonces, vamos a comenzar a ver esta cosa. La Tierra y el universo. Ya vamos a recordar, porque esta cuestión es puro recordar nomás, que aquí no hay cálculos que hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que se vio en primero? La Tierra y el universo. ¿Cómo es el interior de la Tierra? Entonces, el interior de la Tierra, ¿cierto? El interior de la Tierra, bueno, la Tierra está formada por capas, ¿cierto? Distintas capas. Tenemos la primera capa, que es la corteza, que es la más delgadita de todas. Después viene el manto, que es la más gruesa, la que tiene mayor grosor. Ya esta tiene casi 3.000 kilómetros de grosor. Y después viene el núcleo. El núcleo. Bien, pero ese es de un modelo estático. Y estas capas tienen que ver con lo que es la densidad, con la composición química. Dice, a partir de las ondas sísmicas, que son las que nos han permitido conocer esto, ya se han desarrollado los modelos. El modelo estático se basa en la composición química, es decir, la densidad de que están hechas las capas. Este establece 3 capas, la corteza, el manto y el núcleo. Y el otro modelo, que es el dinámico, tiene que ver con cómo se comporta el interior de la Tierra. Entonces, allí tenemos que las capas son la litosfera, astenosfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, el modelo estático, la corteza, su grosor medio de aproximadamente 30 kilómetros. Pero aquí varía eso, no es fijo, porque tenemos la corteza donde están instalados los continentes, ¿cierto? Y donde está el mar, ¿no? Dice, la corteza puede ser de 2 tipos, la corteza oceánica y la corteza continental, ¿cierto? Ya. La corteza oceánica es más densa y es de menor espesor. En cambio, la corteza continental, ¿ya? Que la corteza continental. La densidad media
La corteza oceánica es 3 gramos por centímetro cúbico y la continental 2,7. Entonces, ¿ya? Y eso se nota en las perforaciones que se hacen. Bien, de esos 30 kilómetros de promedio, lo más que se conoce hacia abajo de esta corteza son 12 kilómetros, creo que es lo que se ha podido perforar. Si esto lo comparamos con un huevo, por ejemplo, tenemos la cáscara, la clara y la yema. Es decir, la perforación que se ha hecho no ha traspasado ni la cáscara. Ya. La capa, el manto en la capa intermedia. Corresponde en volumen, ¿cierto?, al 82% del volumen de esta esfera o geoide. Entonces, tenemos que a su vez este manto se divide en dos capas. La superior, ¿ya? Que oscila de 3,2 gramos por centímetro cúbico, y fíjense aquí era 3 gramos donde era más denso, que era la corteza oceánica, aquí ya aumenta a 3,2, y los 5 gramos por centímetro cúbico en las cercanías del núcleo, es decir, para acá. Es decir, a medida que vamos hundiéndonos, va aumentando la densidad. Ya, después tenemos el núcleo. El núcleo, que también se divide en dos partes, el exterior y el interior. El exterior es líquido y el interior es sólido. Está en una temperatura muy grande, dice. Está formado principalmente de hierro y níquel y tiene una densidad promedio de 11 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, hay una presión tremenda aquí en el interior. Y debido a esa presión tremenda es que en el núcleo interno, ¿cierto?, esté en estado sólido, que esa presión no permita, ¿cierto?, no permita que el hierro y el níquel estén en estado líquido. Es mucha la presión. Bien. Ahora, el núcleo aquí tiene que ver donde se generan los fenómenos magnéticos de la Tierra. Han escuchado que este último tiempo dicen que han dicho que hay un movimiento aquí en el interior del núcleo y que está cambiando ya el campo magnético de la Tierra. El campo magnético dice que se está invirtiendo los polos. Eso ocurre en la naturaleza y ha ocurrido en toda su existencia. Cada cierta cantidad de años hay una inversión de los polos. ¿Ya? Y ese campo magnético, la parte que corresponde al hemisferio sur entre África y América, se está debilitando. ¿Qué importancia tiene este campo magnético? Es que genera, ¿cierto?, alrededor de la Tierra un cinturón, y ese cinturón atrapa las partículas ionizadas que llegan del exterior, ¿no? Que llegan del exterior. Así que no es muy bueno que se debilite, porque va a atrapar menos partículas ionizadas que llegan desde el exterior y bombardean la Tierra. Jarita, Sí, ¿la densidad de la superficie suele ser menor que la del manto? sí, menor, harto menor. O sea, la densidad va subiendo a medida que uno va Sí. bajando. Imagínate, aquí en la Tierra, ¿cierto?, donde estamos parados nosotros, la densidad es 2,7, ¿ya? Y en el manto tiene que la densidad es 3,2, que es la parte superior, y en la parte inferior del manto son 5, y a medida que nos vamos metiendo en el núcleo son 11. Es decir, a medida que nos introducimos, la densidad aumenta. Son más sólidos los materiales. Pero el núcleo está en estado líquido, ¿no, Jarita? Solo la parte de afuera del núcleo está en estado Ya. líquido. La del interior está en estado sólido. ¿Ya?
pero no es porque disminuya la temperatura, sino que es por la presión. ¿Ya? Porque la presión influye en las fases de la materia. Por ejemplo, debido a la presión, podríamos hacer de que el hielo se convierta en agua, por ejemplo. Y es lo que ocurre cuando tú te deslizas en patines sobre hielo. ¿No es cierto? Los patines sobre hielo abajo tienen un cuchillo. Entonces todo tu peso está aplicado en esa área muy chiquitita, muy pequeña. Y eso hace que el hielo se funda, se transforme en agua. ¿Ya? Entonces el patín no se desliza directamente sobre el hielo, se desliza sobre agua. Y después que desaparece la sobrepresión, se congela de inmediato. Bueno, aquí la presión hace que también varíe el estado. ¿Ya? Mucha presión hace que se convierta al estado sólido. Dice que dependiendo de la transferencia de energía dentro del planeta existen variaciones en sus grosores. ¿Ya? En la actualidad, ambos modelos son igualmente válidos dado que se complementan y nos proveen información del interior de la Tierra. Porque lo que conocemos del interior de la Tierra se debe principalmente al comportamiento que tienen ya las ondas sísmicas, porque como les decía, lo más que se ha perforado han sido 12 kilómetros. Entonces, solamente la información que tenemos del interior es a través de la onda sísmica. Y como dice aquí, es importante enfatizar que el estudio del comportamiento de la onda sísmica permitió conocer el interior de nuestro planeta y proponer en definitiva los modelos que dan cuenta de su estructura. Ya. El modelo dinámico, que tiene que ver cómo se comportan, cómo se mueven estas capas, ¿cierto? Aquí en el modelo dinámico, ¿cierto? Tenemos la litosfera. La litosfera, ¿ya?, es la capa de la parte superior y que comprende ya la corteza más una parte del manto. Es decir, es más gruesa. La primera capa, la litosfera, es más gruesa que la corteza. Dice, la litosfera es una capa rígida y fría. Su grosor es variable dependiendo si se trata de litosfera oceánica o continental. Puede medir entre 50 y 300 kilómetros. ¿Se fijan? Y la otra decía que tenía como promedio, dice 30 kilómetros. Y aquí es mucho más gruesa. ¿Ya? Entonces, de 50 a 30 kilómetros de grosor. La litosfera oceánica es más densa que la continental, ya habíamos visto. Entonces, en la litosfera es aquí donde están los continentes. Está todo lo que nosotros tenemos en contacto con ella. Después viene la astenosfera. ¿Ya? La astenosfera es parte, ¿cierto?, ya de la capa sublitosférica. La capa sublitosférica, es decir, lo que está bajo la litosfera. Entonces ahí tenemos que la parte superior se llama astenosfera. Está compuesta por roca sólida, pero presenta ductibilidad, que sea dúctil, es decir, se puede deformar, ¿ya? Se puede deformar, es más plástica, ¿ya? Pero presenta alta ductibilidad, ¿cierto? Ya, es sólida pero dúctil. Por ejemplo, el plomo, ¿cierto?, es muy denso, pero es bastante dúctil. Es decir, yo lo puedo mover, amoldar con las manos. Eso es lo que tiene la astenosfera. Debido a las elevadas temperaturas a las que se encuentra, puede deformarse fácilmente y tiene capacidad de fluir. Puede moverse. La mesósfera, la otra capa, es harto más gruesa que la astenosfera, ¿ya? Se considera rígida, aunque estudios recientes le otorgan cierto grado de plasticidad. ¿Ya? Esta capa
la astenosfera es sobre la que descansa la litosfera. Esto tiene importancia para lo que vamos a ver después, de que sobre la astenosfera, que tiene la característica de ser muy dúctil, ¿ya? Que puede deformarse y puede moverse, puede fluir. Si fluye es porque se puede mover. Actúa, ¿cierto?, como un líquido. El líquido es un fluido que puede moverse. ¿Ya? La mesósfera es más rígida, pero tiene una temperatura altísima. ¿Ya? Se creía que era rígida total, pero en realidad no es rígida total, ¿ya? Tiene plasticidad. Y después tenemos el núcleo, ¿no? La endósfera. Hay un núcleo exterior y un núcleo interior. ¿No? En dos, el núcleo externo, que está en estado líquido, el hierro y el níquel están en estado líquido, ¿no? ¿Ya? Que es el responsable del campo magnético de nuestro planeta, ¿cierto? Al moverse allí, como está líquido, al moverse, ya ese líquido genera en ese campo. Y después el núcleo interno, que, como les decía, debido a la presión, una presión tremendamente grande, hace que ese hierro y níquel no pueda permanecer en estado líquido como en el exterior, sino que es sólido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Aquí la litosfera, ¿cierto? Una placa rígida. Y cuando es rígida, se puede romper fácilmente. Los cuerpos rígidos se rompen fácilmente, ¿cierto? En cambio, los que son plásticos, más difícil romperse. Si ustedes toman una vara, un trozo de metal, el metal es más plástico que la madera, por ejemplo. La madera seca es rígida. Entonces, si yo trato de doblarla, no se puede doblar, curvar, se quiebra. En cambio, el metal, el acero, por ejemplo, el acero si yo lo puedo doblar, ¿ya? Sin que se quiebre, porque es más plástico. O la madera mojada. La madera mojada, también húmeda, también es más plástica. Entonces, esta es rígida, la litosfera. Entonces se quiebra con facilidad, ¿cierto? Lo que pasa, por ejemplo, la loza, ¿ya? La cerámica es rígida. Entonces, por eso que se quiebra fácilmente. Ya, entonces, dice el movimiento en los continentes. Y se ha notado que los bordes de Sudamérica y África parecen coincidir como si fueran piezas de un rompecabezas. Esta observación llevó a los estudiosos a pensar que los continentes estuvieron alguna vez unidos, ¿no? Es decir, ¿ya? Como esto es rígido y aquí ¿cómo se llama? Puede fluir la astenosfera, entonces las presiones que que ejercen, ¿cierto? La materia que es la astenosfera hizo que la litosfera se rompiera y se formaran capas, ¿cierto? Trozos. Y esos trozos comenzaron a moverse. Permiso, pero ya no aguanto, estoy que me hago pipí. ¿Ya? Casual. Que Mandiola, sos una huevonada, Mandiola.
Justo. Ya, llegué. Entonces, vamos viendo. Entonces, se cree que en un principio todo esto estaba junto y había un solo continente, ¿ya? Y ese se llamaba, o lo llaman, Pangea. Es decir, toda la Tierra estaba en un solo lugar, porque eso significa Pangea. Entonces, como aquí en la astenosfera esto comenzó a ejercer presión sobre la litosfera, se quebró, y ese, como se quebró, esa es el movimiento. Al fluir la astenosfera comenzó a mover, ¿cierto? Mover esta litosfera y los continentes comenzaron a separarse. Bien, eso es lo que dice la teoría de la deriva continental. Bueno, y hay una serie de argumentos que colocan, en este caso, ¿cómo se llama? El Alfred Wegener, ¿ya? Entonces, nos fijamos, supuestamente todo esto, ¿ya? Toda la Tierra estaba junta, se quebró la litosfera y empezaron a moverse estas capas, estas placas que constituyen este rompecabezas, ¿cierto? Que se genera ¿cómo se llama? En la litosfera. Y ahí comienzan a separarse las distintas fracciones y está a como lo conocemos hoy. Entre los argumentos dice porque aquí se parecen, ¿cierto? Se parecen los contornos de América, por ejemplo, con los de África, ¿ya? Y otros argumentos de distinto tipo, la evidencia geográfica, ¿ya? Las evidencias geológicas, es decir, que rocas que se encuentran en África, por ejemplo, también están en América, el tipo de roca, ¿ya? Que el tipo de material debido al clima, por ejemplo, también, ¿ya? Porque las características del terreno tienen que ver con el clima. Y en efecto, si uno mira el norte chileno, ya desierto, y lo proyectas sobre África, que también hay desierto, entonces, basado en eso, más otras evidencias de bichos de aquellos tiempos, de tiempos muy antiguos, en que bichos que se encontraron, fósiles que se han encontrado en África, también se han encontrado en América. Entonces hay una serie de argumentos que llevó a pensar de que esto efectivamente había un solo continente, Pangea. Bueno, y ahora ya no cabe duda de que se mueven, ¿cierto? Porque con esta instrumentación satelital que es capaz de percibir movimientos en la Tierra muy pequeños, desplazamientos muy pequeños, ya sabemos de que, ¿cierto? Los continentes, o sea, no específicamente las placas tectónicas, es decir, las placas que constituyen la litosfera se mueven, ¿ya? Un par de centímetros al año, de tal forma que, ¿cierto?
en una centuria, ¿ya? Son varios metros que se mueve. Ya, pero dice que en 1928 Holmes propuso el mecanismo impulsor de que los continentes se mueven a través del lecho marino, ¿ya? Por las corrientes de convección generadas en el manto, específicamente en la parte superior, ¿m?, de la capa sublitosférica. Es decir, ya corresponde a lo que ya les había señalado, que es la astenosfera, ¿cierto? Esta parte de aquí, la astenosfera. Entonces, bien, y de allí ya en 1940 se determinó, ya que esto ocurre y que se está moviendo el interior, porque se han determinado estas fallas geológicas en el mar, donde hay un hundimiento de la corteza oceánica bajo algunos continentes, como el caso de la placa de Nazca. La placa de Nazca, que se mete debajo, hay un hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. También, ¿no es cierto?, hay hundimiento del fondo marino, donde se generan las fosas oceánicas, ¿cierto? Estas fosas oceánicas, donde la mayor de ellas es la de las Marianas, que tiene algo de 11 kilómetros y tanto. Aquí en el norte, también en Chile, hay una que es la fosa de Atacama, que es mucho menor, sí, tiene como 8 kilómetros, parece. Ya. También se han descubierto que en el fondo marino hay cordilleras que tienen muchos kilómetros, ¿ya? Y es lo que se denomina dorsales oceánicas. Y veamos, ¿cierto?, ¿qué es lo que ocurre? En movimiento de la litosfera, ¿cierto?, debido al movimiento que se genera en la astenosfera, ¿ya? Es decir, el movimiento que se genera en lo que aparece aquí como rojito, hace que lo que está arriba, ¿cierto?, donde están las flechas amarillas, se produzca un movimiento y se separen, ¿ya? Se separen estas placas, porque el movimiento, las corrientes de convección que se generan, por darse que en forma natural la convección hay cálidas ascendente y frías descendente, y la litosfera es una capa sólida pero fría. Entonces el material de la astenosfera sube, se enfría y tiene que bajar, ¿no?, por las corrientes de convección, y eso hace que se muevan estas capas litosféricas, produciéndose una separación, ¿ya? Esa separación se le llama dorsales oceánicas, ¿m? Y acá donde las capas se hunden, ¿ya?, bajo otra, ¿ya?, donde se produce subducción, como en el caso de la placa de Nazca bajo la sudamericana, ¿cierto?, se empieza a hundir. ¿Ya? En las dorsales oceánicas, ¿ya?, el manto sublitosférico, es decir, la astenósfera, envía material hacia afuera, pero lo recupera cuando se produce la subducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí? Hay una expansión, porque aquí, ¿cierto?, sale materia de abajo, ¿ya?, y esa se va derramando, se va desparramando sobre la superficie oceánica, sobre las profundidades abisales, es decir, los fondos marinos, ¿ya? Allí comienza a desparramarse. Por eso que en el mar,
las rocas que están más lejos de las dorsales, es decir, las que están más cerca de los continentes, son rocas más viejas que las rocas que están en las dorsales. Estas son rocas más jóvenes, porque han sido las últimas en aflorar y estas que están acá hace tiempo que han sido aflorando y se van corriendo. Bueno, se generan esta afloración de la materia de la astenosfera y aquí comienza a hundirse y se generan deformaciones en los terrenos porque al meterse esta va a producir irremediablemente alteraciones en la topografía. Y allí comienzan a generarse, ¿no es cierto?, en algunos casos, porque este proceso, ¿cierto?, de subducción ocurre cuando la roca, una de las rocas, es más blanda que la otra. Entonces una obliga a la otra a curvarse, una es más rígida que la otra y obliga a la que es menos rígida a meterse debajo de la otra. Pero a veces no ocurre eso, no hay una diferencia. Entonces comienzan a presionar uno con la otra y comienzan a levantarse. ¿Cierto? Si yo empujo dos trozos de, qué sé yo, de plástico, de algo que sea más flexible, comienzan a levantarse los extremos que hacen presión y comienzan a generarse las cordilleras, ¿cierto? Tales como la cordillera Los Andes, que está cerca de, ¿cierto?, de la costa, allí está el Himalaya, ¿cierto?, que las rocas no han cedido y se han levantado. Y ahí también comienza a aflorar el magma, ¿cierto?, que es materia de la astenósfera que comienza a salir hacia la superficie empujada por la presión que se ejerce la subducción y empuja esta materia de la astenósfera hacia arriba a través de chimeneas que se generan los volcanes y comienza a salir ese material. Y siempre está presente esto. Cuando se produce una diferencia entre la presión exterior y la presión interior, ¿ya? Allí, si la interior es mayor que la presión exterior, se produce la erupción. ¿Ya? Entonces, Hess, ¿ya?, lo que hizo este geólogo en el año 62, es decir, no hace mucho, ¿cuánto? 50 años, no, un poquito más, ¿ya? ¿Cierto? Propuso que las montañas submarinas, las dorsales oceánicas, se debían a la creación y acumulación de nueva litosfera, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace que aquí sea más joven las rocas que acá. Y que en las fosas oceánicas la corteza submarina desaparecía bajo el manto debido a aquello que ambas estructuras, dorsales y fasas, funcionaban como los extremos de una cinta transportadora. Es decir, entre las dorsales, ¿ya?, y la subducción es como una cinta. Llega, se mueve de aquí, que le estaba indicando con el dedo, como si me vieran, ya. Aquí, ¿cierto?, corre la materia como en una cinta, se mete debajo y aquí por las corrientes de convección va a salir de nuevo. Entonces se va a producir este movimiento. ¿Ya? Bien. El proceso de expansión del fondo oceánico se explica en detalle en la siguiente secuencia. Entonces, primero, dice, en una dorsal oceánica se produce el afloramiento del magma desde el interior de la Tierra, es decir, de la astenosfera, y comienza a avanzar. A medida que el magma se enfría, comienza a crearse una serie de pliegues montañosos. ¿Ya? Con el transcurso de millones de años, este proceso permite la expansión del fondo oceánico. Y con ello estructura como los continentes pueden separarse. ¿Ya? Entonces influye el hecho que salga este magma a que se produzcan este movimiento, ¿ya?, en la litosfera. Y comienza, ¿no es cierto?, comienza la materia de aquí
comienza a moverse dentro del mismo continente, ¿cierto? Por eso que es bien sabido, porque se han encontrado fósiles en la cordillera. El otro día leía que habían encontrado fósiles en Bolivia, que está a una altura muy grande sobre el nivel del mar. Eso significa que millones de años atrás eso correspondía, ¿cierto?, al fondo marino, y que debido a este proceso en que va aflorando materia, va empujando la otra roca, pum, para allá, para allá, para allá, y comenzaron a elevarse. Bien. Ya. Mucha evidencia y estudios apoyaron la teoría de expansión del fondo oceánico, y ello permitió afirmar con certeza que los continentes están en movimiento. Sin embargo, no solo ellos se mueven, sino que también toda la litosfera. ¿Ya? ¿Cierto? Se mueve toda la litosfera por el efecto de estas corrientes de convección, ¿ya?, de la astenosfera, ¿sí?, la que es impulsada, entre otros factores, por el calor interno de la Tierra. John Tuso Wilson, ¿sí?, postuló en 1965 que la litosfera estaba dividida en dos secciones, ¿sí?, a las que denominó placas tectónicas, ¿sí?, y propuso un ciclo que explica la apertura y cierre de los océanos, que es conocido como ciclo de los supercontinentes o ciclo de Wilson. Aquí se explican sus etapas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que acontece con el de Wilson? ¿Ya? Dice, por efecto del calor interno de la Tierra, un continente se fisura y comienza a separarse. ¿Cierto? Pangea, por ejemplo. A medida que avanza la separación de la línea de fractura, se transforma en una dorsal oceánica. También se acumulan sedimentos sobre los bordes de separación. Después, cuando la cuenca oceánica se consolida, la corteza se hace más densa. Debido a esto, comienza a hundirse bajo el continente. ¿Ya? Debido a la acumulación de sedimentos, los continentes de la placa en subducción aumenta el grosor del borde continental. Aquí porque esto sube y aquí se mete materia. Después, cuando los continentes colisionan, se produce la orogénesis, es decir, aumenta el grosor de la corteza y crecen las montañas. ¿Sí? Porque allí las densidades son similares, entonces ninguna cede y tienen que empezar a elevarse. ¿Ya? El continente se erosiona y por eso se adelgaza la corteza y comienza nuevamente, al adelgazarse la corteza, comienza nuevamente a separarse. Por eso que los estudios dicen que en unos millones de años más, principalmente África se va a dividir. Se va a ir dividiendo cada vez más. ¿Ya? Es importante mencionar que los periodos de tiempo en los que ocurren los procesos geológicos son muy extensos. Por ejemplo, desde que se abre un océano hasta que la placa oceánica ha envejecido todo lo suficiente para empezar a subducir desde la etapa 2 a la etapa 3 del ciclo, transcurren alrededor de 150 millones de años. Entonces, como para ver el proceso. Ya. Entonces, lo que manejamos hoy día, que es la teoría de las tectónicas de placas. Ya, dice que este modelo que ha aceptado actualmente postula que la capa exterior de la Tierra no es homogénea como la cáscara de una naranja, sino que está fragmentada en secciones conocidas como placas tectónicas, las que se mueven una respecto a otra, impulsadas por la dinámica interna del planeta, principalmente la astenosfera, ¿cierto? A ver, podemos imaginar de que, ¿cierto?, cuando echamos a cocer un huevo, ¿cierto?, y después lo golpeamos para sacarle la cáscara, se forman una serie de cuadraditos, pero que forman la estructura, la envoltura del huevo. Bueno, en el caso de la litosfera ocurre esto también, ¿cierto? Esa cáscara que envuelve a la Tierra, que está formada por
estas placas que calzan unas con otras. ¿Mm? Ya. Las principales placas tectónicas son la pacífica, la sudamericana, la norteamericana, la africana, la euroasiática, la antártica y la indo-australiana. También hay placas de menor tamaño e incluso microplacas, las que pueden llegar a ser miles de... Profe, Ajá, que que terminó que la tengo hora. prueba ahora, así que Ah, ya, es que sí, yo me que tengo prueba entusiasmo ahora, nos vemos. cuestión. Ya, Ya, espérame, ya, espero. sí, está bien, no, sí está bien. Es que yo me entusiasmo con esta Chao, cuestión. nos vemos. Ya, chao. Ya, pues dejémosla hasta aquí en la tectónica de placa. Acuérdenme si que estamos en la tectónica de placa, porque a mí se me olvidan estas cuestiones. ¿Ya? Listo, pues chiquillos. Está bien, está bien. Está bien, chao. Bueno, siempre avísenme porque yo me pego la entusiasmada cuando... Nosotros estamos conversando, incluso podríamos seguir. No se preocupen. Ah, ya. Pero van a quedar los otros atrasados. Sí, pues no, hay que parar. No, no puede ser. Como dice el Evangelio, hay que preocuparse de nuestros hermanos. ¿Ya? Bueno, ha sido un placer. Yo me entretengo aquí. Carita. Chao, profe, beso. Así que, Son profesoritos. chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Cuídese. Chao, profe.